Nunca imaginé que la increíble lucha de mi abuela transformaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba sentada en la cocina, escuchando el crujir de las hojas secas bajo mis pies. El aire olía a café recién hecho y la luz del sol se colaba a través de las ventanas, dorando cada rincón. Pero en mi corazón, había un temblor. Mi abuela, con sus manos arrugadas y su cabello plateado, siempre había sido mi roca. La veía trabajar en el jardín, rodeada de flores que ella misma había cultivado. Era como si la naturaleza respondiera a su pasión, floreciendo a su alrededor. Sin embargo, esa mañana algo en su mirada había cambiado. Sus ojos, normalmente llenos de vida y chispa, lucían opacos, apagados. A medida que pasaron los días, descubrí que guardaba un secreto. Conversaciones enuradas con mis padres, murmullos apagados en la noche. La palabra, hospital, resonaba en mis oídos como un eco aterrador. A veces, la veía mirar por la ventana, su rostro reflejando angustia, como si estuviera viendo un futuro incierto. El peso de su lucha parecía caer sobre mí, haciendo que mi pecho se apretara. Su fortaleza era palpable, pero yo sentía como si una sombra se acercara, implacable. Te necesito fuerte, niña, solía decirme. Pero en esos momentos, sentía todo lo contrario. Eran lágrimas que no se atrevían a brotar, un nudo en la garganta que crecía a medida que la realidad se desenmascaraba. Los días oscuros sobrepasaban a los luminosos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía decirme la verdad? Finalmente, un día la encontré en el desván, rodeada de recuerdos y objetos antiguos. Sus manos temblaban al acariciar un viejo álbum de fotos. Cuando me vio, su expresión cambió. Con un susurro casi inaudible, reveló: hay algo que debo contarte. Una revelación que podría cambiarlo todo. Mi corazón palpitaba. Esa frase, tan simple, cargaba un peso incontrolable. La curiosidad me devoraba, como un zorro acechando a su presa. Pero antes de que pudiera responder, el sonido del timbre rompió la tensión. Era un visitante inesperado, alguien que nunca había visto, con una expresión grave. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El visitante era un hombre mayor, de cabello canoso y ojos que parecían haber visto demasiado. Su andar, aunque un poco torpe, mostraba una determinación serena. En cuanto cruzó la puerta, la atmósfera se tornó densa y palpable. Mi abuela lo recibió con un abrazo silencioso, uno que parecía condensar años de historias no contadas. Me quedé ahí, paralizada en la entrada del desván, observando la escena con una mezcla de curiosidad y temor. Todo en mí deseaba saber quién era este hombre, pero al mismo tiempo sentía que estaba a punto de descifrar un secreto que transformaría nuestra vida para siempre. El aliento que me faltaba se convirtió en un nudo en mi estómago. Llegaste justo a tiempo, dijo mi abuela, su voz cargada de emoción. No sabía si tendría el valor de decírselo yo misma. El hombre asintió con solemnidad, y un escalofrío recorrió mi espalda. Ellos se sentaron y empezaron a intercambiar palabras en un tono bajo, profundo. Intenté captar algo de su conversación, pero era como si estaban en un idioma distinto, uno que solo ellos comprendían. Me sentía una intrusa en el momento que debía haber estado descubriendo la verdad. Con cada palabra que salía de sus labios, notaba como la expresión de mi abuela se volvía más grave. Había dolor oculto detrás de su sonrisa, algo que había estado cargando durante tanto tiempo. Pero en medio de la tormenta emocional, también había resoluciones. ¿Qué tipo de decisiones estaban tomando? ¿Qué dificultades se avecinaban? No puedo hacer esto sin ti, le escuché murmurar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sin mí? ¿Qué papel estaba desempeñando? Deseaba acercarme, preguntarles, pero una parte de mí se retraía,
temerosa de lo que estaba a punto de descubrir. Finalmente, el hombre se volvió hacia mí, como si sintiera mi presencia. Debes saber que esto es muy difícil para tu abuela. Está luchando con un gran peso, comenzó, y sentí como escalofríos recorrían mis brazos. Pero es una lucha que no tiene por qué enfrentar sola. Me quedé sin aliento. Las palabras resonaban en mí, cargadas de significado. La incertidumbre de lo que estaba sucediendo me inundaba, como un río que se desbordaba de su cauce. ¿Qué significa eso? ¿Qué lucha? Pregunté, incapaz de contener la inquietud que crecía en mi pecho. Mi abuela me miró, durante un largo y tenso silencio, hasta que finalmente dijo: hija, hay cosas que he estado guardando, cosas que te afectan más de lo que imaginas. Su voz, quebrada, parecía suplicante, como si viniera de un profundo abismo. En ese instante, sentí como las paredes del desván comenzaban a cerrarse alrededor de mí. Todo se detuvo, cada sonido se desvaneció mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que llevaban el peso de generaciones. Tenía miedo de escuchar lo que estaba a punto de revelarse, pero al mismo tiempo, se encendía en mí una chispa de esperanza. Quizás la verdad también podía liberar. El hombre mayor sonrió amablemente, buscando en mí un atisbo de comprensión. Debes estar lista para lo que viene, porque el viaje será difícil, pero tu abuela necesita saber que no está sola. Abrí la boca para preguntar, anhelando respuestas, cuando el sonido de un nuevo timbre interrumpió la tensión en la sala. Mis ojos se encontraron con los de mi abuela, reflejando un miedo compartido. ¿Quién más podría estar llamando? El eco del timbre resonaba como una advertencia. En un instante, todo podía cambiar de nuevo. El timbre sonó de nuevo, insistente, como si tratara de irrumpir en la burbuja de silencio que se había tejido en el desván. El hombre mayor se volvió hacia la puerta, se le notaba inquieto, mientras que mi abuela apretaba su pañuelo con tal fuerza que pensé que podría deshacerse de él en cualquier momento. Tal vez deberías responder, le sugerí, aunque mi voz era apenas un susurro. La presión en el ambiente era abrumadora. La entrada del desván, antes un lugar de recuerdos felices, ahora parecía un umbral a un abismo desconocido. Ella se levantó lentamente, como si cada paso fuera un desafío. Mi corazón palpitaba en mi pecho, no solamente por la incertidumbre de lo que podría estar al otro lado de la puerta, sino por lo que sucedía entre nosotros, la revelación inminente de secretos que llevaba años ocultos. El hombre mayor me miró, sosteniendo su mirada con la profundidad de alguien que había navegado por tormentas y aún no había perdido la fe. Estamos aquí para ti, dijo, como si hubiera leído mis pensamientos, pero es momento de que tu abuela tome el control de su historia. Una oleada de compasión me envolvió, y aferré el borde de la mesa, deseosa de estar presente. Finalmente, mi abuela llegó a la puerta y la abrió. Desde donde estaba, no podía ver a la persona del otro lado, pero su rostro palideció al instante. Una nueva presencia se coló en el desván, y cuando la figura apareció, todo se sintió más pesado: el aire, la luz, incluso los recuerdos. Era un hombre, con un aire familiar que me desconcertó. Su cabello oscuro todavía mantenía destellos de gris, y sus ojos tenían una intensidad que era casi abrumadora. Con un gesto de la cabeza, como si hubiera captado la confusión en mi rostro, sonrió, pero no era un gesto de alegría. Era una sonrisa que hablaba de la carga de un pasado compartido. Lo siento, murmuró, mirando a mi abuela. Tenía que venir. No podía dejar que lo hiciera sola. En su tono había una mezcla extraña de alivio y desesperación. La atmósfera se había vuelto casi eléctrica, como si todos los secretos que habían estado escondidos bajo la superficie chisporrotearan por salir a la luz. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando al romper el hilo de silencio. La respuesta a mi pregunta se adhirió a la piel, como un suave y doloroso recordatorio de que a veces los lazos familiares están llenos de grietas invisibles. Mi abuela dio un paso hacia atrás, los ojos llenos de lágrimas, y el lugar se inundó de una emoción cruda. Él es tu padre, dijo al fin, y las palabras cayeron en la habitación como un rayo, sacudiendo mis cimientos. El hombre, ese extraño que había entrado a nuestra vida de pronto, no era solo un desconocido. Era una figura que había estado ausente, pero siempre presente en las sombras. Mis piernas flaqueaban, y por un momento, el mundo se detuvo. Mi padre. La realidad de esa afirmación giraba en mi mente como un torbellino, cada dato se desmenuzaba ante esa revelación. ¿Por qué te fuiste?,
No pude evitar preguntarle, el dolor de años de extrañar una figura paterna en un solo susurro. No quise, respondió rápido, y su voz era tan vulnerable. Cometí errores, y no supe cómo enfrentar las consecuencias. Pero ahora he vuelto, y tengo que enfrentar el pasado. El hombre mayor, que había guardado silencio, dio un paso adelante. La verdad puede ser aterradora, pero puede ser liberadora. Necesitamos que todos, especialmente tu abuela y tú, estemos listos para recorrer este camino juntos. La tensión estaba en su punto más alto, y, mientras miraba a mi abuela, su rostro cansado y emocionado, creí ver algo en sus ojos que era, quizás, una fracción de esperanza. Pero mi propio corazón retumbaba con incertidumbres. El nudo en mi estómago se apretaba más. La vida que conocía estaba a punto de cambiar. De repente, un brillo en los ojos del hombre que decía ser mi padre se oscureció. No tengo mucho tiempo. Hay cosas que deben salir a la luz antes de que se borren para siempre. Sus palabras resonaron con la inminente promesa de que, en cualquier momento, todo lo que creía saber se vería exacerbado por revelaciones que podrían destruir o cimentar la nueva realidad que nos aguardaba. La esperanza y el miedo se entrelazaban, formando una maraña que esperaba ser deshecha. Pero, antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo, me miró, con un profundo y doloroso significado en su mirada. Tu vida nunca volverá a ser la misma, y mientras decía eso, escuché el resonar de una puerta cerrándose de golpe en la casa, un eco lejano que me recordó que todo estaba por desestabilizarse. La calma que había en el desván solo era la calma antes de la tormenta. Las palabras de mi padre vibraban en mis oídos como una melodía triste, y, a medida que la atmósfera se espesaba, el aire tomó un matiz frío. Miré a mi abuela, sus ojos, brillantes por el llanto, proyectaban una mezcla de rabia y resignación. Un torrente de emociones burbujeaba en su interior, pero era evidente que el dolor había desgastado su energía a lo largo de los años. «¿Esto es lo que realmente querías?», rompió el silencio, su voz temblaba, pero había una firmeza en su pregunta que sorprendió incluso a mí. «¿Volver a abrir viejas heridas?». Él quedó en silencio, atrapado entre lo que había hecho y lo que debía hacer. Yo podía ver el conflicto en su cara, como si cada palabra estuviera acompañada por recuerdos de años de distancia y decisiones que dañaron a todos. Sin embargo, la sinceridad en su mirada me decía que, aunque fuese demasiado tarde, deseaba corregir su error. Mi abuela se giró, y vi cómo sus dedos se aferraron al borde de la mesa. «Lo que abandonaste fue más que una familia», dijo con voz quebrada. «Me dejaste a mí, sola, en un mar de dudas y miedos». No era solo el abandono físico. Era la ausencia de todas las promesas. Noté cómo él movía los labios, buscando palabras que no llegaban, y eso desnudó su vulnerabilidad. Momentos así parecían escribir una narrativa aún no contada, y el peso del silencio que llenaba el espacio parecía gritar más fuerte que cualquier discusión. Quizás lo que debía hacer fue quedarme y enfrentar juntos nuestros miedos, en vez de huir. Su voz se quebró mientras miraba hacia el suelo, como si la culpa le pesara más que cualquier carga física. Era doloroso ver a mi abuela así, pero dentro de mí, en medio del caos del desván, algo comenzaba a tomar forma. Era una chispa de esperanza que brillaba en la penumbra, una chispa que brotaba de las grietas de nuestro dolor. «¿Y qué harás ahora?», le pregunté con audacia que no sabía que poseía, intentando que ambos pudieran ver un rayo de luz en esta oscuridad. «¿Vas a quedarte esta vez? ¿Vas a intentar sanar lo que se rompió?». Mis palabras parecían vibrar en el aire, y por un instante, todos estábamos a la espera de una respuesta. Él levantó los ojos, en sus profundidades vi el reflejo de un hombre que quería redimirse, pero que también estaba intimidado por la enormidad de lo que pediría perdón. «Voy a intentarlo», prometió al fin, con el rostro tenso. «Sé que no hay garantías, pero creo que es un camino que debemos recorrer, aunque esté lleno de dolor». Entonces el mundo fuera del desván pareció desaparecer, y solo existíamos nosotros tres, unidos por un pasado y prometiendo un futuro incierto. La lluvia comenzó a golpear el tejado, y su sonido parecía un latido en nuestra reunión. Las gotas se unían, y mientras resonaban, me preguntaba si así sería nuestro camino, una acumulación de momentos difíciles, pero también de pequeñas alegrías y uniones inesperadas. El hombre mayor intervino. «Esto no será fácil, y pueden aparecer sombras del pasado que intentarán alejarlos. Pero la resistencia es una fortaleza que pueden construir juntos.
Al mirar a mi abuela, un pequeño asiento de esperanza comenzó a tomar forma dentro de mí. Quizás, solo quizás, había una salida. Pero el desafío era monumental, enfrentarse al pasado y asumir que las cicatrices no se curan de la noche a la mañana. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté a mi abuela. ¿Estás dispuesta a intentarlo también? Su mirada se desvió hacia el hombre que había estado ausente durante tanto tiempo. Un profundo silencio se apoderó del ambiente mientras ella parecía sopesar todo lo que había pasado. En sus ojos, sentí que se agolpaban recuerdos, cada uno cargado de dolor, amor y una infinidad de preguntas. Al final, tras lo que parecieron ser eternos instantes, ella asintió lentamente. No quiero más secretos. Estoy lista para intentar reconstruir lo que se rompió, pero sé que no será fácil. Las palabras eran una mezcla de determinación y miedo, y eran para mí un rayo de esperanza en la oscuridad de nuestro histórico sacudimiento, pero justo cuando el aire se fue despejando, un ruido rompió la serenidad. Un grito resonó desde el primer piso de la casa, uno que estaba lleno de desesperación, un eco del pasado que quizás aún no estaba listo para ser confrontado. Y así, en medio de nuestros intentos de reconstitución, una nueva pesadilla se anunciaba, como una sombra nueva que amenazaba con arrastrarnos nuevamente hacia la confusión. El grito se deslizó por el aire como un rayo de angustia, cortando la atmósfera tensa en pedazos. El eco reverberó en mis oídos, y un nudo se formó en mi estómago. Mi cuerpo, como si tuviera vida propia, se levantó antes de que fuera capaz de procesar el miedo que me había invadido. ¿Qué ha sido eso?, preguntó mi padre, su voz un susurro tembloroso, mientras su mirada se movía frenéticamente entre mi abuela y yo. Ella tenía el rostro pálido, sus ojos se amplificaron como espejos quebrados de preocupación, y no hubo respuesta. Era obvio que el grito había golpeado las puertas de nuestros recuerdos, trayendo consigo algo que no deseábamos enfrentar. Voy a ver qué ha pasado, dije, y la necesidad de actuar me impulsó a atravesar el umbral del desván. La escalera crujió bajo mis pies mientras descendía, cada paso resonaba como una llamada a un destino incierto. Todo se sentía surrealista, como un sueño del que no podía despertar. Al bajar, el grito se había transformado en murmuros desenfrenados y sollozos quebrados. Alcancé la sala, donde la penumbra de la tarde se mezclaba con la luz titilante de la lámpara del rincón. Mi corazón se detuvo al ver a mi hermana más pequeña, Lara, acurrucada en el sofá, con las manos aferradas a su cabello rizado, los ojos bien abiertos, inundados de lágrimas. ¿Qué pasa, Lara?, le pregunté, ajustando mi voz para que sonara tranquilizadora a pesar de la inexplicable ansiedad que me envolvía. Vino mamá, dijo, sollozando entrecortadamente. Dijo que se había ido y que necesita volver a casa. Que está sola y que se siente perdida. Las palabras golpearon como ondas de un tsunami. Mi mente se tambaleó ante la realidad que surgía. No podía ser cierto, aún resentía la ausencia de aquella figura que había supuesto ser un refugio y no un despojo de recuerdos dolorosos. No, no puede ser, no ahora, murmuré, incapaz de asumir la idea de tenerla otra vez en nuestras vidas. Los recuerdos de su partida comenzaron a moverse como sombras en mi mente. Su sonrisa azucarada que ocultaba un vacío aplastante. Monólogos que mezclaban amor con incertidumbre. Había tomado la decisión de marcharse sin mirar atrás y ahora, misteriosamente, estaba de regreso como un fantasma que emergía de un mar revuelto. ¿Qué hacemos?, pregunté, volviendo a mirar a mi hermana, buscando alguna respuesta, una luz en su desolación. Dijeron que estaba fuera, llamando por ayuda, susurró, sacudiendo la cabeza en confusión, repitiendo las palabras como si, de alguna manera, podrían garantizar la verdad. Debemos dejarla entrar, dudé. Mis pensamientos estaban enredados, como ramas que se entrelazan en un bosque denso. Podía sentir el latido de mi corazón resonar como el tambor de una guerra interna. ¿Era eso lo que necesitaba la familia? ¿Aceptar un nuevo regreso, un reencuentro que podría abrir las viejas heridas de la traición y el abandono? Al mirar sus ojos llenos de miedo, comprendí que ella solo quería una respuesta, así como yo. Una promesa de que todo iba a estar bien. Pero la realidad no ofrecía garantías, solo posibilidades empañadas por un pasado doloroso. Mientras tanto, la puerta sonó nuevamente, esta vez con un golpe más firme y desesperado. La lluvia continuaba cayendo, y su sonido atronador parecía sincronizarse con el caos en mi interior. Sin querer,
La sensación de lucha de mi abuela se imponía a mis pensamientos, y el eco de su deseo de hacer las paces se sumaba a la confusión. Voy a abrir, dije, sacando fuerzas de un lugar desconocido. Cada respiración que tomé era un paso hacia un destino incierto, pero sabía que el momento de la confrontación no podía posponerse más. Al girar la manija, el miedo y el anhelo se agolpaban en mis pulmones. La puerta se abrió con un chirrido que resonó como un presagio. Y allí estaba ella, empapada y con el cabello revuelto, una sombra de la madre que recordaba, pero con un brillo de desesperación en sus ojos que prometía una nueva historia. Por favor, murmuró, y esas dos palabras, un ruego casi ahogado, parecieron calar hondo en el crisol de nuestras existencias. No supe qué hacer. El ciclo de luchas y reconciliaciones estaba a punto de empezar de nuevo, pero lo que me empezó a inquietar fue la sombra que se cernía sobre mí, la sensación desgarradora de que esta vez, las piezas no encajarían tan fácilmente. Y ahora qué, pensé, mientras me preparaba para enfrentar no solo a mi madre, sino a las decisiones que todos habíamos tomado en nombre del amor y del dolor. La lucha de mi abuela podía hacer temblar los cimientos de mi vida. Pero esta vez, siendo conscientes de que cada elección tendría un precio, la historia podría cambiar su rumbo de maneras que nunca imaginé. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de expectativas contradictorias. La imagen de mi madre, temblorosa y vulnerable, desdibujaba los recuerdos que tanto había intentado enterrar. Me habían enseñado que la familia es un refugio, un lugar donde las heridas se curan y los lazos se fortalecen. ¿Pero qué pasa cuando esos lazos se vuelven cadenas que nos aprisionan? Déjame entrar, dijo ella, su voz temblando como el eco de un susurro perdido entre los relámpagos. Me aferra de inmediato a su fragilidad, a la pequeña niña que había sido. Mi mente luchaba por encontrar palabras, una respuesta que solo puede surgir de una verdad que aún me era esquiva, porque ahora, fue lo primero que se escapó de mis labios. No quería sonar hiriente, pero el dolor brotó sin compasión. ¿Tanto tiempo fuera, y ahora, quieres volver a casa? Su rostro se tornó aún más pálido bajo el tenue resplandor de la lámpara, y vi las lágrimas brotar de sus ojos. Lo sé, cometí errores. Pero estoy aquí porque no puedo más. Estaba perdida en todo esto y necesito a mi familia. Mi corazón, que latía con un compás irregular, se detuvo por un instante. ¿Era posible un nuevo inicio? ¿Una oportunidad para construir un puente en lugar de un abismo? Sin embargo, los resentimientos comenzaron a salir a relucir, sacudiendo los cimientos de mi compasión. Los recuerdos de las noches en las que lloraba en silencio, de los días en los que aprendí a vivir sin su presencia, pesaban como piedras en mi pecho. ¿Y qué hay de nosotros, de lo que pasamos mientras tú elegías no estar? ¿Acaso eso no cuenta? La rabia me brotó después de tanto tiempo reprimida. Los sentimientos fluyeron como un río tumultuoso, indomables. Por favor, su voz se quebró y la desesperación en su mirada parecía desgarradora. Te juro que estoy dispuesta a luchar. He cambiado, lo prometo. Lo he perdido todo. A su lado, Lara me miraba con expresión indefensa, incapaz de comprender la complejidad de aquel momento. ¿La dejamos entrar, hermano?, preguntó, su voz un hilo de esperanza atada a su miedo. No quería utilizarla como una herramienta para decidir, pero la verdad era que necesitaba apoyo, un ancla que me recordara que, por difícil que fuera, no estaba solo en esta tormenta. La puerta, abierta entre nosotros, parecía cobrar vida propia. Era un umbral que no solo separaba el pasado del futuro, sino también el dolor de amor. Sentí la mano de mi abuela en mi hombro, un gesto de fuerza que me animaba a tomar la decisión. Cada fibra de mi ser le decía que escuchara, que permitiera que la vulnerabilidad habitara nuevamente en nuestra casa. Finalmente, inhalé profundamente y, con una voz que no sabía si era la mía, la invité a entrar. Está bien, ven. El eco de mis palabras se sintió como un pacto, un camino sin mapa hacia un horizonte incierto. Al cruzar la puerta, hubo un alivio momentáneo, pero inmediato. La incertidumbre seguía ahí, acechando en las sombras de la habitación. La historia de su partida y la razón detrás de su regreso enturbiaban la atmósfera. ¿Cómo sería nuestra vida si realmente intentábamos reconstruir lo que una vez se había perdido? Permíteme arreglar las cosas, dijo mi madre, buscando el contacto visual que aún se negaba a establecer. Déjame demostrar que soy capaz de ser la madre que necesitas. Las palabras eran dulces y amargas a la vez.
¿Podría perdonar lo inexcusable y permitir que nuestra historia siguiera un rumbo diferente? Un nuevo comienzo se vislumbraba, pero estaba impregnado de la fragilidad de una cristalera rota, donde cualquier roce podía hacer que se desmoronara en mil pedazos. Mientras evaluaba el escenario, la lluvia arreciaba en el exterior, como un recordatorio persistente de que el clima no siempre coincide con nuestro estado de ánimo. Acercó la mano a Lara, quien la observaba con una mezcla de aceptación y desconfianza. Fueron esos pequeños gestos, esos momentos de conexión, los que comenzaron a crear un hilo tenue entre nosotras, uniéndonos en un viaje que oscilaría. Entre el miedo y la esperanza, la sensación de que las antiguas heridas podían abrirse de nuevo me invadió. La lucha inherente se hacía presente, en cada rayo que iluminaba la habitación oscura, en cada palabra no dicha que flotaba entre nosotros. Pero dentro de ese torbellino emocional, había una pizca de algo nuevo, algo que podría transformar nuestras vidas para siempre. Cuando volví a mirar a mi madre con una mezcla de temor y curiosidad, una revelación inesperada surgió en mi mente. Quizás no todo estaba condenado a repetirse. Tal vez las luchas de mi abuela, aquellas que tan valientemente había enfrentado a lo largo de su vida, podrían ser un faro en medio de la tormenta. Pero también comprendí una verdad crítica: si deseábamos sanar, tendríamos que desnudarnos, exponiendo nuestras historias y enfrentando el dolor que tanto habíamos insistido en ignorar. En ese momento, la puerta de la sala se cerró detrás de mi madre, un murmullo bajo con un eco de un nuevo comienzo. Y mientras el mundo exterior rugía como un torrente indomable, en el interior comenzaba a nacer una chispa de esperanza. Pero estaba claro que una montaña aún nos aguardaba, y para conquistarlas, los tres tendríamos que unirnos, aunque en ese instante no supiéramos qué quedaría de nosotros al final del camino. El tiempo parecía arrastrarse, cada segundo drenando el sentido de normalidad que tanto anhelaba. Mi madre, aún de pie, con la mirada fija en las baldosas del suelo, parecía un cuadro en el que las emociones se entrelazaban con la tensión del momento. Sin embargo, no podía evitar recordar sus promesas pasadas, palabras que alguna vez habían resonado con amor, pero que ahora se desgastaban en el eco de la desconfianza. Esto es un mal sueño, ¿verdad?, murmuré, intentando romper la atmósfera pesada. La incredulidad batía en mis venas como un tambor irregular. ¿Qué quieres que creamos? ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora? Les observé a ambas, a Lara y a mi madre, enfrentándome a una batalla interna donde el amor competía con el rencor. ¿Quién te dice que yo no tengo derecho a sentirme así?, replicó Lara, su voz firme y cargada de emociones. ¿Qué pasa si ella vuelve a irse? ¿Y si todo lo que dice es solo parte de un juego? Nos abandonó, y ahora quiere que dejemos a un lado todo por su regreso. El silencio se hizo denso nuevamente, estrujando todo alrededor. Las palabras de Lara despertaron una parte de mí que había intentado proteger, pero también encendieron una chispa de furia en mi pecho. Defender a mamá resultaba cada vez más complicado, como si su figura se desdibujara en un abismo donde el pasado y el presente colisionaban, creando fracturas que no sabía cómo sanar. Sé que tengo que demostrar que estoy aquí para quedarme. Mi madre interrumpió, su voz más firme ahora, como si experimentara un impulso interno. Los errores que cometí son mi carga, y no quiero que ustedes lleven el peso de mis decisiones. Quiero ser parte de sus vidas nuevamente, pero entiendo si no pueden perdonarme de inmediato. Les prometo que lucharé por este amor. Las lágrimas brotaron de mis ojos de nuevo, una cascada de emociones que no podía contener. ¿Y cómo, exactamente?, cuestioné, sintiendo que las palabras se deslizaban como arena entre mis dedos. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta vez no nos dejarás caer? Hagámoslo juntos, sugirió, tomando un paso hacia adelante. Startemos desde cero. Hablemos de lo que realmente sentimos. Una vez por semana, como un ritual. Puede ser en la mesa del comedor o en el parque, donde sea. Haremos lo que creas necesario y si en algún momento siento que puedo fallarte, te lo diré. La idea de establecer un ritual sonaba a una certeza inalcanzable, pero también era aterradora. Nunca había existido un lugar seguro al que pudiera volver. ¿Y si esto terminaba en otra traición? Cerrar los ojos respecto a lo sucedido sería ignorar un camino de espinas que ya había recorrido. Pero al mirar a Lara y a mi madre, vi reflejadas mis propias inquietudes. La inquietud se había convertido en un espejo, reflejando no solo miedo, sino también la posibilidad de reconstruir algo hermoso si nos permitíamos aceptar el riesgo. Iré, respondí,
sintiendo que lo decía más para mí que para ellas. Iré, pero debes aceptar que hay cosas que quiero sacar a la luz. Necesitamos hablar de mis recuerdos, de lo que pasó. Sentí un peso aliviándose en mi pecho. Paradójicamente, la vulnerabilidad había abierto una rendija donde la esperanza se colaba sin pedir permiso. «Estoy lista», dijo mi madre, su voz sonando más fuerte, y leyéndola por primera vez vi destellos de sinceridad, de compromiso genuino. La tormenta en su mirada había comenzado a calmarse, aunque el horizonte aún estaba lejano y cubierto de nubes. Justo entonces, el sonido de un trueno resonó en el exterior, sacudiendo la ventana, como si el universo mismo estuviera presenciando nuestro nuevo comienzo. Pero ese mismo trueno resonaba como un recordatorio de las tormentas que aún podían asediarnos, encadenando recuerdos dormidos que podrían volver a salir a flote. Quedaba mucho por desentrañar en la camino hacia la reconciliación. Cada una de nosotras llevaba un bulto de historias, secretos y expectativas no cumplidas. Sin embargo, a medida que nos adentramos en ese nuevo diálogo, sentí que un chisporroteo de energía comenzaba a alzarse entre nosotras, algo que quizás podría transformar nuestro amor desgastado en algo renovado. «¿Por qué no comenzamos por la comida?», sugirió Lara, buscando aliviar la tensión. «Tal vez una pizza. Me siento más cerca del amor familiar cuando hay comida involucrada». Su sonrisa, ligera como un rayo de sol, iluminó el ambiente, permitiendo que la sala respirara de nuevo. En medio de esa chispa de normalidad, un sonido apagado proveniente del pasillo atrajo mi atención. ¿Una llamada o un mensaje? La intriga me pareció un interrogante tan perturbador como el regreso de mi madre. La idea de que la situación se complicara aún más era aterradora, pero no podía evitarlo. «Voy a ver qué ha sido eso», dije, sintiendo que pestillos de intriga comenzaban a abrirse en mi pecho. Cuando me moví hacia la puerta, una calidez inesperada se apoderaba de mí. Tal vez ese día no terminaría como había imaginado, o tal vez sí, pero estaba claro que el camino será difícil de transitar. Y mientras me acercaba a la puerta, una forma familiar sobresalió en mi mente. Un pasado que creía olvidado podía muy bien decidir asomarse de nuevo. La invocación de lo desconocido me hizo detenerme un instante, entre el eco de las promesas y las advertencias que susurraban en mi corazón. La lucha continuaba, y mis pasos hacia el futuro no solo me concernían a mí, sino a los tres. Sabía que una nueva tormenta se cernía sobre nuestras cabezas, pero en lo profundo, guardaba la esperanza de que ésta, al menos, nos llevaría a un lugar donde, tal vez, podríamos finalmente reconciliar nuestro pasado con la promesa de un nuevo mañana. Al abrir la puerta, el pasillo estaba en penumbra. La luz del exterior apenas alcanzaba a iluminar los bordes del suelo, donde los reflejos danzaban al compás de la tormenta que se desataba afuera. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo el frío, sino la anticipación que colgaba en el aire como un manto invisible. Allí, a un costado, se encontraba la vieja caja de cartón que había permanecido olvidada durante tanto tiempo, al borde de ser tragada por las sombras. «¿Qué es esto?», murmuré, casi para mí misma, mientras me agachaba y acariciaba la superficie desgastada del cartón. Un golpe de nostalgia me golpeó cuando recordé que esta caja llevaba un tiempo en la casa, repleta de trozos de nuestra historia, fotografías, cartas, recuerdos ajenos que habían sido parte del rompecabezas familiar. Pero había algo más, algo que no había visto antes y que susurraba mi nombre con un eco perturbador. La tapa estaba entreabierta, ansiosa por ser descubierta. Llevé la caja hacia la luz de la sala, donde las sombras se disipaban poco a poco. Me senté en el sofá, atrapando al menos un poco de su calor, y con manos temblorosas comencé a sacar los objetos que llevaba dentro. En primer lugar, un álbum de fotos se deslizó fuera de la caja, y en su cubierta desgastada vi sonrisas de momentos felices. Había una foto de mi madre, joven, riendo junto a mi abuela, una imagen capturada en un tiempo en que las cosas parecían más simples. Mirar esos rostros armó un nudo familiar en mi pecho, pero la presión se intensificó cuando vi lo que se escondía detrás de las imágenes. Un cuaderno de hojas amarillentas emergió, discernible entre el revuelo de recuerdos. Al abrirlo, las letras temblorosas de un puño conocido me saludaron. Era el diario de mi madre, un testimonio de sus inseguridades y su vida antes de desvanecerse. Mis ojos cayeron sobre fragmentos que hablaban de sueños, esperanzas y, por supuesto, de su lucha contra la culpa que la había devorado por dentro. Las páginas estaban llenas de promesas de cambiar,
de ser mejor madre, de no volver a decepcionarnos. Mi corazón se apretó al leer una entrada sobre su llegada a un punto crítico, donde las decisiones pesaban más que las palabras. Me di cuenta, en ese instante, de que no solo era su lucha la que había moldeado nuestro pasado, sino también la sombra de su madre, mi abuela, cuya presencia había sido una constante, a veces afectuosa, a veces fría, generando un ciclo de buscar mucho y dar poco. ¿Qué escondes de nosotras, madre?, susurré, sintiendo un remolino de emociones sacar lo más profundo de mi ser. Justo en ese instante, escuché el sonido del temporizador de la cocina. Mi mente escaneó rápidamente el momento presente y mis heridas no selladas. Eso no era solo un diario, sino un espejo que me obligaba a enfrentar las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Con el corazón latiendo descontrolado, decidí ir hacia la cocina, donde Lara y mi madre aún discutían sobre los ingredientes para la cena. Al entrar, ambas se volvieron hacia mí, una inquietud mezclada con preocupación abrigando la estancia. ¿Todo bien?, preguntó mamá. El brillo de sus ojos se atenuó momentáneamente al notar el diario en mis manos. «Esto es tuyo», mi voz tembló, no solo por el peso de las palabras que estaban a punto de salir, sino también por la necesidad de abrir una conversación que había permanecido cerrada por tanto tiempo. Lara se inclinó hacia mí, sus ojos captando la tensión en el aire. «Acabo de encontrarlo. En la caja». Respiré hondo, sintiendo que la verdad empezaba a desbordarse como una floja represa. «Solo quiero saber, ¿por qué guardaste esto?». Un silencio abrumador llenó la cocina, cargado de tormentas no solo en el afuera, sino en el interior de cada una de nosotras. La mirada de mamá se tornó en tristeza, las lágrimas comenzaban a bordear su línea de pestañas, y en ese instante supe que estábamos al borde de una nueva tormenta. Pero no era solo temporal, era la naturaleza de lo que significaba ser una familia en su forma más pura, donde las verdades ocultas y las luchas del pasado podían, por fin, salir a la luz. No podía predecir lo que vendría, el miedo y la esperanza se entrelazaban a partes iguales en mi pecho, como dos fuerzas opuestas que, de repente, parecían estar buscando el mismo destino. Sin embargo, algo en mí sabía que este podría ser el primer paso para cambiar el rumbo de nuestra historia. Esos momentos de revelación fueron solo el inicio, porque justo cuando la brisa comenzó a calmarse, un nuevo mensaje surgió en mi teléfono, un número desconocido, una llamada perdida que me hizo cuestionar sobre la delgada línea entre el pasado y el presente, y si podíamos realmente seguir adelante cuando el eco de nuevos secretos comenzaba a lamentarse. ¿Era esto una nueva oportunidad, o solo el preludio de una revelación aún más desgarradora? Las palabras flotaban en el aire como hojas muertas arrastradas por un viento helado. Mi madre, en ese momento, parecía estar buscando las palabras adecuadas, una fórmula secreta que pudiera aliviar el peso de años de silencio. Pude apreciar una sombra de miedo atravesar su rostro, como si cada página que había escrito en su diario estuviera ahora cobrando vida, exigiendo ser contada. No sabía, comenzó ella, pero su voz se quebró, el dolor claramente ahogando sus pensamientos. La culpa y el arrepentimiento se reflejaban en sus ojos, construyendo un puente entre lo que había sido y lo que podría ser. Lara, en un intento de desafiar la tensión, intentó cambiar el tema, pero el brillo en mis ojos fue suficiente para que mi madre supiera que no podía escapar de esa verdad. Con un suspiro profundo que parecía contener todo un océano de emociones, ella se acercó un paso más hacia mí. «Es solo que algunas cosas son difíciles de hablar», dijo, su voz apenas un susurro. Frustrada pero comprensiva, le interrumpí. «¿Dificultades? Mamá, ¿es eso realmente lo que crees? Estas son tus luchas, nuestras luchas. Nunca he podido entender lo que vivías y ahora creo que me toca a mí comprenderte y ser capaz de ofrecerte el apoyo que mereces». Mis palabras, sin querer, parecieron abrir una compuerta en su interior, porque enseguida comenzó a hablar, entrelazando las historias de su vida y los hilos de sus emociones. Lo guardé porque no sabía cómo explicarlo. Mi madre su voz tembló, era dura, siempre había más expectativas de las que podía cumplir. Sentía que podía perderlo todo, incluso a ustedes, si la decepcionaba. La sinceridad de su confesión me golpeó en el pecho, como una revelación que me dejó aturdida. La historia parecía repetirse, una madre luchando con las cadenas que le había impuesto su propia madre. La necesidad de ser perfecta, de no fallar nunca. Allí delante de mí, su vulnerabilidad se transformaba en una luz, iluminando sombras que antes parecían irrompibles. «Yo no quiero eso para ti»,
continuó, y sus ojos se volvieron a mojar nuevamente. La carga que llevas no debería ser tuya, pero me he sentido atrapada, y no encontré la manera de deshacerme de ese ciclo. Sus palabras resonaron en mí, ahondando en un dolor que hasta ahora había guardado en silencio. Esa lucha, ese deseo de ser lo que no había podido ser, ¿es así como se forma una familia? Con heridas transmitidas, con expectativas que se convierten en cadenas, donde cada generación busca romper el ciclo, solo para descubrir que los lazos son más complicados de lo que nunca imaginamos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró de nuevo, rompiendo la burbuja de conexión que se había formado. El número desconocido parpadeó en la pantalla. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mis pensamientos se derrumbaban sobre el eco de la conversación anterior. Fue como si una ola de incertidumbre se apoderara de mí. ¿Quién es?, preguntó Lara, al notar mi inquietud. No lo sé. Contesté, sin poder apartar la mirada. Era una llamada perdida, pero, ¿debería haberla devuelto en medio de esta tormenta emocional? Lo que había comenzado como un intento de descubrir el pasado se había convertido en una revelación poderosa que demandaba atención, mientras mi mente se debatía entre el impulso de contestar y la necesidad de permanecer en aquel momento compartido con mi madre. Ella hizo un gesto, haciéndome ver que por un instante, el verdadero desafío no solo residía en sus luchas, sino en cómo sus decisiones habían influido sobre mi vida y lo que yo podía hacer para romper con el ciclo. Esta vez, será diferente, dijo, buscando mi mirada, como si pudiera transmitirme su deseo por un futuro menos complicado. Pero allí, mientras el mundo exterior zumbaba y el eco del pasado aún resonaba en la habitación, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono: es tiempo de contar la verdad. Quedé paralizada, sintiendo como la dirección de mi camino presentaba un nuevo reto, un desafío que me obligaría a enfrentar no solo nuestro legado familiar, sino también la posibilidad de descubrir partes de mí misma que nunca imaginé que existían. ¿Era esta la oportunidad para finalmente alcanzar un final diferente, o esto solo podía ser el principio de nuevas revelaciones que cambiarían nuestra narrativa para siempre? El sonido del timbre resonó en el aire como si el universo hubiera decidido interrumpir el momento que había comenzado a adquirir un matiz de sanación. Un peso parecía concentrarse en mi pecho mientras miraba a mi madre. Quería aferrarme a las promesas hechas, a la esperanza que había empezado a florecer entre nosotras, pero cada anuncio del timbre sentía como si fuera un reto a la fragilidad de aquel instante. Voy a abrir, anuncié, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor. Al girar la manija y abrir la puerta, mi corazón latía fuerte como un tambor de guerra. Frente a mí, una figura familiar emergió de la oscuridad. Era mi hermana mayor, aquella que había estado alejada de nuestras vidas por decisiones que ahora nos pesaban a todos. Sus ojos reflejaban la angustia, la soledad y el arrepentimiento, pero en su rostro también había un rayo de esperanza. Midió su aliento, como si intentara encontrar las palabras adecuadas entre la maraña de emociones. Necesito hablar, dijo. Era una súplica, cada sílaba cargada de una historia de lucha y ausencia. Tragué saliva. La familiaridad de su voz golpeó en mi pecho como si hubiera estado esperando ese eco en años. Sin embargo, la complejidad de nuestras relaciones se abría como un paraguas roto en medio de la tormenta. No sé si esto es el momento, susurré, girando el rostro hacia las sombras que aún nacían en nuestra casa. Justo entonces recordé los ecos de las palabras de mi madre, sobre cómo las historias que nos tejían eran más fuertes que los secretos que intentábamos ocultar. La lucha de 3 generaciones unidas en un hilo invisible, arrastrando el peso de sus elecciones. Al mirarlas a ambas, el nudo en mi corazón se aflojó de forma imperceptible. Quizás deberíamos escuchar lo que tiene que decir, dijo mi madre, un rayo de comprensión en su voz. Aquel asentimiento resonaba, un pacto que vislumbraba un futuro donde el dolor podría ser parte de nuestro crecimiento. Sin embargo, el temor también estaba presente. Había tanto que atravesar, tantas verdades que confrontar. Pero entendí que, al final, todo lo que habíamos vivido había sido parte de un camino que nos llevaría a una mejor conexión. Entremos, respondí, invitando a mi hermana a cruzar el umbral de nuestras vidas de nuevo. El ambiente temblaba con promesas contenidas, y la nueva ronda de revelaciones estaba por empezar. Dentro, la tensión se sintió palpable. Miré de reojo a Lara y mi madre. Mira cómo la vida tiene esa intrigante manera de traernos de vuelta a las luchas de una manera en que no esperábamos. Era un eco de lucha, perdón y reencuentro que nos dictaba que estábamos, una vez más, en la encrucijada. Mi hermana tomó aire,
La verdad empezaba a chisporrotear en sus labios. No he estado bien, y necesito que todas sepamos lo que realmente pasó. Hay cosas que han estado ocultas entre nosotras por tanto tiempo. Yo podía ver cómo sus manos temblaban, la honestidad brutal de lo que estaba a punto de compartir se dibujaba en su rostro, y con cada palabra, la habitación pareciera encogerse. Mi corazón aún seguía latiendo en descompás, temeroso de lo que quedaba por revelar. Pero había una luz al final de este túnel de secretos. La lluvia, que aún caía, había comenzado a suavizarse, marcando un cambio en el clima, así como un giro en nuestra historia. Cada una de nosotras habíamos experimentado los estragos de la angustia y el dolor, era nuestra fusión lo que finalmente determinaría cómo seguir adelante. Mi hermana comenzó a hablar, fui yo quien se alejó, quien decidió no ver la verdad. Lo hice porque me daba miedo enfrentar lo que había pasado, todo lo que me temía por las decisiones que tomamos. No quería seguir siendo una carga, así que elegí apagarme. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cada palabra era como un bálsamo para las heridas que habíamos soportado. Este momento de catarsis ya no trataba solo de ella, se trataba de un legado interruptor donde cada una de nosotras había jugado un papel, y así, la habitación comenzó a vibrar con la verdad. Liberadora. Lloramos, rimos, nos reclamamos, y por primera vez en mucho tiempo, comenzamos a sanar. Mi madre se unió a la conversación, narrando sus luchas, mientras mi hermana hacía lo mismo, y yo me encontré compartiendo también mis miedos e inseguridades. Las sombras se levantaron más lentamente, cada revelación se sentía como una camada de tierra que habríamos ido desenterrando a medida que forjábamos nuevos lazos. Las verdades que habían estado latentes emergían, persiguiendo la luz. A medida que la tensión se disolvía, entendí que el camino hacia la reconciliación no se trataría de borrar el pasado, sino de abrazarlo. Teníamos que vivir con nuestras luchas y en esas luchas encontrar el arco iris de la aceptación y el amor. La lucha de mi abuela había sido el ancla, y ahora el fuerte viento de la verdad nos llevaba hacia un nuevo horizonte. Escuché el trueno en el exterior nuevamente, pero esta vez, no era un presagio de tormenta, sino un canto de renovación. Cada rayo de luz que atravesaba la habitación estaba ahí para guiarnos hacia un nuevo capítulo. Cuando todo finalmente se asentó, miré a mis hermanas, a mi madre. La risa, el llanto, el abrazo de cada una de nosotras, no eran solo destellos de conexión, eran el comienzo de una historia que prometía más luz que sombra. Quedé inmóvil un instante, contemplando el rompecabezas que había tomado la forma de nuestro hogar. La lucha de generaciones nos había unido en cicatrices compartidas, y las caídas no eran más que pasos de baile hacia nuestra libertad. Hoy marcamos el comienzo de un capítulo nuevo, dije, sintiendo como las palabras trazaban el futuro que habíamos comenzado a construir juntas. No importa lo que hayamos vivido, siempre tendremos el poder de seguir adelante. Al volverme hacia la ventana, vi que la lluvia había cesado por completo. El sol se asomaba de entre las nubes, iluminando el jardín. Y en ese instante, supe que todo valdría la pena, porque no era solo una lucha por nosotros, era la reconstrucción de un legado que en realidad jamás se había ido, el deseo inquebrantable de amar y ser amadas, y como un mantra, lo supe en el fondo de mi ser, juntas, no hay sombra que no podamos atravesar, no hay tormenta que no podamos desafiar.